docentes y está la convocatoria del Movimiento Pedagógico de Liberación, de un paro también de 72 horas. Está Luján Niripil en línea para charlar un ratito y para contarnos cómo viene la jornada de protesta. Luján, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien acá? Bueno, ahora paró de llover un poquito. Sí, veíamos algunas imágenes de la CAMPE. Contanos un poco de la medida y cómo llegan también ustedes desde el MPL a esta convocatoria. Y la verdad que nosotros en un principio tuvimos muchas mesas de diálogo, pero bueno, nunca pudimos tener un acuerdo con el Consejo porque obviamente nosotros considerábamos que era insuficiente. Ya desde diciembre nosotros no acordamos y en enero tampoco, en febrero tampoco acordamos, en marzo intentamos muchas reuniones, pero lamentablemente los compañeros de las otras organizaciones sí ya habían firmado y bueno, nosotros acá en el norte no arrancaron las clases los docentes del MPL, nosotros convocamos a muchas medidas de fuerza y hoy nos concentramos acá en el acceso sur de la rotonda de Monte Carlo a una CAMPE porque hay un paro convocado por 72 horas. Coincidimos, tratamos de hacer coincidir con el frente, el FETEL, para que los docentes puedan adherirse y venir a las medidas de fuerza. Y la verdad que el tiempo no ayudó, ¿no es cierto?, porque estuvo bastante lluvioso y bastante feo, pero estamos acá un grupo de docentes bastante grande y bueno, estamos esperando las novedades que traen los compañeros que fueron a la audiencia con el Consejo, que recién a la 1:30 más o menos los recibió el presidente del Consejo en el Consejo General de Educación. ¿Y esa reunión ya finalizó? Sí, finalizó, ya están volviendo, pero no nos adelantaron nada. Dijeron que no hubo acuerdo, por el momento eso, no hubo un acuerdo, entonces volvimos a cortar la ruta, estamos... nosotros hicimos una asamblea y decidimos hacer la medida de fuerza por 1 hora hasta las 5:30, estamos cortando, después vamos a liberar y posiblemente cortemos 1 hora más después. Vamos a esperar a que lleguen los que fueron a la mesa y vamos a hacer una asamblea seguramente sobre la ruta y ahí vamos a decidir las medidas que vamos a seguir tomando los otros 2 días, excepto mañana y pasado. ¿Y el acampe va a continuar los 3 días o Sí, nosotros venimos ya preparados para acampar, no pudimos armar las carpas todavía porque la lluvia no nos permitió, pero ahora en el transcurso de estas horas vamos a elegir el lugar y vamos a ver dónde vamos a armar las carpas. Luján, ¿y cuál es la situación de los y las docentes ahí en esa zona de la provincia? Sabemos que a medida que salimos de Posadas, la situación se complica, ¿no? Por no solamente la cuestión salarial, sino el tema de las distancias, el tema del acceso a la salud, bueno, una serie de cuestiones. ¿Cómo es la realidad de ustedes ahí? Y la verdad que yo creo que la realidad es muy parecida a la de Posadas. No, lo único que tiene Posadas es que es una ciudad muy grande y tiene todos los servicios. Pero lamentablemente acá en el norte nosotros tenemos colegas docentes que trabajan en los profesores generalmente trabajan en varias escuelas, las distancias son muy largas, la plata no alcanza para el combustible, para costear los gastos, ¿no es cierto?, de traslado, y bueno, los colectivos también están caros, los alimentos están muy caros, las escuelas no están en condiciones, la verdad que la situación es cada vez más, digamos, más grave, porque la pobreza se siente en las escuelas, porque los niños, las familias están atravesando por un momento muy complicado y lamentablemente las escuelas no reciben las partidas de comedores como debería ser,
Entonces los niños, lamentablemente, hay escuelas que pierden mucho matrícula, pero porque no tienen para ir a la escuela. Entonces hay niños que les falta calzado, que no tienen un plato de comida diario, las cocineras están, como siempre, la misma historia de siempre, precarizadas, porque tienen un contrato, pero no llegan a cubrir ni siquiera el sueldo que tiene un portero. Y prácticamente trabajan en las mismas condiciones, ¿no es cierto?, las mismas horas de trabajo. Y bueno, nosotros no solamente estamos atrás de, digamos, persiguiendo el aumento del básico, sino que también nuestro mayor reclamo fue directamente hacia lo que está haciendo el Consejo General de Educación, que está congelando los cargos de los maestros titulares que se enferman y piden licencia, y esos maestros titulares que piden licencia, los directivos, junto a supervisores, secretarios escolares, y bajo la orden del Consejo General de Educación, sacaron una nueva figura que no está contemplada en las normativas vigentes, que es el congelamiento de cargos. Entonces nosotros vemos la verdad, con mucha preocupación y mucho desagrado, porque hay maestros que le están, digamos, haciendo hacer cargo de alumnos que no le corresponden. Por ejemplo, un maestro que estaba designado para 4º grado y la maestra titular de 2º toma licencia por enfermedad o por lo que sea, esa maestra le congelan el cargo y los alumnos de 2º van a parar repartidos en diferentes grados. Entonces están dando los grados acoplados. No nombran suplentes, digamos. No nombran suplentes directamente, no los nombran. Y los docentes, hay muchos docentes, al menos en El Dorado, tengo entendido que hay un grupo importante de 200, más o menos, docentes que están sin trabajo, pero lamentablemente esto es algo que venimos denunciando desde el año pasado. Nosotros hicimos por mesa de entrada una denuncia, y hasta el día de hoy el Consejo General de Educación no nos respondió el tema de las malas designaciones que hay en las secretarías escolares, porque no se publican los padrones, no se hacen los actos públicos. Cada vez que van a designar a alguien, lo hacen pasar a una sala en privado con la secretaria escolar, y todos los docentes que quedan afuera no saben qué cargo le designaron, a qué escuela mandaron, qué cargos hay disponibles y a quién nombran. Entonces, lamentablemente, esa es otra violación a la reglamentación vigente, ¿no es cierto? Porque nosotros nos regimos por el estatuto, y en designaciones nos regimos por la resolución 341, pero lamentablemente no se cumple, y el responsable de todo es el Consejo General de Educación, que debería velar porque la reglamentación vigente se cumpla. Ahora, al no cumplirse eso, el responsable es directamente el que, digamos, el que tiene la potestad de dirigir y ordenar el Consejo General de Educación, el presidente Alberto Galar. Lamentablemente no hay una respuesta en concreto, y bueno, en democracia se deberían respetar las normas, ¿no es cierto?, las normativas vigentes. Inclusive nuestro estatuto tampoco se respeta en muchas de las escuelas, porque hay mucho acomodo, mucha corrupción, y bueno, eso es un tema muy preocupante, porque después los docentes, al ser violentados con estas designaciones, a fin de año caen las suplencias, y los docentes suplentes se quedan sin cobrar en vacaciones, que es lo que venimos planteando desde hace mucho tiempo. Lamentablemente no hay una respuesta. El Consejo dice que tenemos que leer la Constitución, y se refiere al artículo 43
donde habla de cómo se compone, ¿no es cierto?, el Consejo General de Educación, que lo ocupa un presidente, 2 secretarios, los vocales, y bueno, pero que tiene la potestad, pero siempre esa potestad nunca puede estar por encima de las normativas vigentes, no puede ejercer la potestad con autoritarismo. Luján, y lamentablemente esas cosas se sufren a diario acá. Luján, seguramente vamos a volver a charlar. Ustedes resuelven hoy entonces cómo va a continuar estas 2 jornadas de paro que les queda, así que seguramente vamos a volver a charlar. Sí, seguro, Alicia, no tengo ningún problema. Nosotros estamos esperando a que lleguen nuestros compañeros para hacer la asamblea y resolver la situación, a ver cómo vamos a continuar esta jornada. Muchísimas gracias, un abrazo. No, un abrazo, Alicia, saludos a la audiencia. Hasta luego. Luján Niripil es docente, integra el Movimiento Pedagógico de Liberación, que también es el sindicato que convocó a este paro de 72 horas. Era un sindicato que formaba parte del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha hasta el año pasado, y a partir de ahí están convocando como sindicato a estas medidas de fuerza. Y esto que recordaba Luján, el Movimiento Pedagógico de Liberación había resuelto no iniciar las clases porque no había acordado a principios de año con el gobierno provincial, mientras el resto de las organizaciones habían avanzado en ese acuerdo. El MPL no lo había hecho, por eso arrancaba el ciclo lectivo también con medidas de fuerza. 17:04. FM Universidad 98.7. Transmite desde el campus universitario. Ruta 12, kilómetro 7,5. FM Universidad. Se conecta, nos conecta.